Pero vamos a continuar alabando al Señor también con su palabra, siendo bendecidos con ella, y vamos a seguir con el Evangelio de Marcos. Como sabéis, llevamos un tiempo que estamos mirando el Evangelio de Marcos, y en la medida que el Evangelio de Marcos habla a mi vida, habla a nuestra vida, vamos conociendo más al Señor, y en la medida que vamos conociendo más al Señor, también nos vamos conociendo más a nosotros mismos, nos vamos conociendo más a cómo es el corazón del hombre, ¿no? El Señor, a lo largo de su ministerio, no quiso ninguna vez tener una distinción, no quería pasar desapercibido. Hay personas, sabéis que hay personas que pasan más desapercibidas que otras por la vida, pero el Señor insistía a sus discípulos siempre de que no dijeran lo que había hecho. Cuando hacía algún milagro o alguna cosa espectacular, incluso querían nombrarlo rey en una ocasión, y el Señor siempre decía: no digáis a nadie lo que he hecho, ¿no? Él quería pasar desapercibido. Y como habéis dicho todos, el día de ayer fue un día importante y un día bonito para nosotros, ¿no? Para la iglesia de Torredonjimeno, porque estuvimos trabajando todos, cada uno en su materia. Incluso días antes estuvimos preparando el evento de la inauguración, pero todo lo que queríamos era darle gloria al Señor. Ninguno queríamos ser protagonistas, y ahí el Señor se gozó, ¿no? El Señor nos enseña en su palabra, como vamos a ver hoy, sobre la humildad. Él es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es el Dios Todopoderoso, y sin embargo se presenta en el Evangelio de Marcos como el siervo sufriente, el siervo sumiso al Padre. No sé si os acordáis de la última predicación de Marcos, que fue del bautismo de Juan el Bautista, bautismo del arrepentimiento, y yo pensaba, me hablaba mucho ese pasaje del ministerio de cada uno, ¿no? ¿Cómo, en qué sentido es nuestro ministerio como el de Juan el Bautista, ¿no? El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio que pasaba desapercibido, o él quería que pasase desapercibido para que fuera realmente el que venía detrás de él el que se llevara el protagonismo, ¿no? Y yo pensaba en el ministerio de cada uno de nosotros y la labor que tenemos en la iglesia, ¿no? Quizás de una manera u otra, nuestro ministerio, todos, cada uno, el don que hemos recibido, va encaminado a que el protagonista sea Cristo. La iglesia, su misión, toda la misión de la iglesia, desde un don hasta otro, desde la alabanza, cualquier tipo de don, va encaminada para que, por ejemplo, este pueblo, que es donde nosotros estamos, de Torredonjimeno, conozca al Señor. Y ese era el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Y eso es lo que aprendemos. Él decía que no era digno ni siquiera de inclinarse y abrocharle la hebilla de su sandalia al que venía detrás de él, ¿no? Le estaba dando protagonismo al Señor, y eso es lo que nosotros queremos hacer en nuestro ministerio y en nuestra vida. Vamos a leer, vamos a abrir por Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 9 al 11. Pero antes vamos a leer los versículos 7 y el 8, que está hablando de Juan el Bautista. Decía: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan era un personaje que, aunque nos puede parecer extraño, ¿no? Pero era un personaje realmente extraordinario, ¿no? Era un personaje extraordinario por su mensaje, porque la prioridad de su vida era cumplir con su ministerio. Fue apartado para el ministerio desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, ¿no? Y por su gran humildad.
Y la mejor forma de definir a Juan el Bautista lo hace Isaías, capítulo 40, versículo 3, que dice: voz del que clama en el desierto. O sea, que lo definía, Isaías definía a Juan el Bautista como una voz, ¿no? Como una voz que clama en el desierto. Como si fuera una persona que no tiene, digamos, más pretensiones que la de cumplir su ministerio. Y ahora yo quiero hacer una aplicación para nosotros, ¿no? Juan el Bautista no tenía más aspiraciones ni más pretensiones que cumplir con su ministerio, porque eso era su prioridad, ¿no? Y podemos hacer una reflexión y decir cuál es la prioridad en nuestras vidas. Por supuesto que el Señor quiere que seamos en nuestros trabajos, que aspiremos a un ascenso, ¿no? Que aspiremos a cosas del mundo. Pero realmente nuestra pretensión principal tiene que ser el cumplir nuestro ministerio, ¿no? El llevar a otros el mensaje de salvación que el Señor quiere que llevemos, ¿no? Por eso nos ha escogido a nosotros, ¿no? Él nos conocía como a Juan, desde antes que naciéramos. Era un ministerio, el de Juan, como el de todos nosotros, un ministerio preparatorio. Él estaba preparando a las personas, las estaba diciendo que para recibir al Mesías primero había que arrepentirse. Primero que había que reconocerse pecador y arrepentirse, ¿no? Estaba preparando a las personas para la venida de Cristo, ¿no? Porque realmente sería Jesucristo el que perdonaría los pecados. Él no perdonaba pecados. Él invitaba a la gente al arrepentimiento. Pues Juan nos presenta el personaje central de todo el Evangelio y el único protagonista, ¿no? El verdadero protagonista. Y en el Evangelio de Marcos, a partir de ahora, quiere que nuestra atención se centre en Él, ¿no? En el Señor. Ese es el centro del Evangelio de Marcos, ¿no? En el Señor y en el propósito de su venida. Vemos como Juan hace una gran diferencia en los versículos 7 y 8 que hemos leído entre Él y el Señor Jesús, ¿no? Muchas veces hemos oído que han dicho: voy a la iglesia de tal, voy a la iglesia del Señor. Juan hacía esa diferencia, ¿no? Yo no soy ningún protagonista, aquí el protagonista es el Señor. Aquí ninguno de nosotros somos protagonistas. Lo mejor de nosotros es como trapo sucio, dice el Señor, ¿no? Él quiere que su poder se vea en la debilidad. En la debilidad nuestra, en nuestra disposición para servirle, se ve el poder de Dios. Y ese era Juan, ¿no? Vamos a leer, vamos a entrar ya un poquito en el tema de hoy. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor, versículo 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estaba diciendo que el bautismo real era el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo con agua es importante porque es un testimonio. Cuando bautizamos con agua es un testimonio para los de afuera, pero es un testimonio de algo que ya ha ocurrido en nuestro interior, de algo que ya hemos creído, ¿no? Y damos testimonio. Y vamos a ver algunos detalles del pasaje. Vamos a empezar con el versículo 9. Algunos detalles de la humildad del Señor, ¿no? De cómo es realmente que, como dice Marcos, no vino el Mesías como una forma espectacular, vino como un siervo y como un siervo sufriente. Fijaos lo que dice el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. Ahí es donde empieza realmente el ministerio del Señor, ¿no? Ya con 30 años. Aunque en algunos momentos él se destacó también. Por ejemplo, con 12 años discutía con los maestros de la ley, ¿no? Una cosa inusual en un niño de 12 años. Pero realmente cuando empieza el ministerio del Señor es ahí, ¿no? Ahora es cuando empieza el ministerio, y ese ministerio que duró 3 años, el comienzo se identifica en 3 puntos, ¿no? El primero, el Señor se identifica con la humanidad
y da una explicación práctica de lo que es el arrepentimiento. El segundo punto es de los versículos 10 al 11. Recibió la aprobación de Dios Padre y la confirmación del Espíritu Santo. Como hemos dicho al principio, también vemos aquí en este pasaje a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, actuando conjuntamente, ¿no? También lo vemos aquí. Y luego sabemos que ya a continuación, a partir del versículo 12, el Señor fue impulsado al desierto y allí fue tentado fuertemente, ¿no? Para identificarse con cada uno de nosotros, como que Él conoce realmente cuando somos tentados, cuando caemos, porque Él ha pasado por ahí, pero sin pecado, con esa diferencia, ¿no? Quizás podríamos esperar la aparición del Hijo de Dios, el Mesías que había sido anunciado con tanto tiempo. Quizás lo podíamos esperar de una forma espectacular, ¿no? Por supuesto que Él merecía venir de una forma espectacular y podía hacerlo, ¿no? Algo que llamara la atención a todo el mundo. Este es el Mesías. Lo ve todo el mundo claramente, ¿no? Pero el Padre no lo había diseñado así, y Jesús no vino de esa forma, ¿no? Él no vino como un Mesías poderoso ni como un Mesías triunfante, no. Vino sumiso, en obediencia al Señor. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque vemos que la tendencia del mundo, y quizás la tendencia de nuestro corazón también, es siempre a tener un reconocimiento, a tener una distinción. Y el Señor quería pasar desapercibido totalmente. No quería que dijeran, no digáis a nadie lo que he hecho, ¿no? No, todavía no es la hora, decía el Señor. Así lo presenta Marcos, ¿no? Como un siervo, el Evangelio de Marcos. Llegó a este mundo cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, ¿no? Y él llegó como un siervo sumiso. No tenía nada que ver con los dioses griegos, por ejemplo, de su época, ¿no? De la época del Señor, ni con los emperadores romanos, con esa parafernalia tremenda que tenían, ¿no? El Señor vino en contraste con lo que había en el mundo, ¿no? Lo mismo que nosotros, hermanos, somos contraste con el mundo. El mundo quiere reconocimiento y quiere altitud y quiere quizás tener poder sobre los demás, y nosotros solo queremos darle gloria al Señor, ¿no? Hablar de Él y darle gloria a Él, ¿no? Esa es la diferencia, y así vivió nuestro Señor también, ¿no? Jesús vino de Nazaret para ser bautizado por Juan en el desierto, dice el versículo 9. Y es curioso, ¿no? Ahí vamos a empezar a ver algunos detalles de la humildad del Señor. Es curioso, ¿no? Porque Él, siendo el Mesías esperado, realmente el Hijo de Dios, no pidió que fuera Juan a bautizarlo donde Él estaba, ¿no? Que Juan hubiera ido encantado. Juan el Bautista hubiera ido encantado a bautizar al Señor, ¿no? Sin embargo, Él dice el pasaje que fue el Señor de Nazaret de Galilea a Juan a ser bautizado por Él en el Jordán. Y es que, como dice también Marcos 10:45, Él no vino para ser servido. Él lo tenía claro. Él venía con esa misión, ¿no? Tenía claro su ministerio, no tenía duda. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entre ellos nosotros, ¿no? Damos gracias al Señor. También es significativo otro detalle de humildad. Él venía de Nazaret, de Galilea, ¿no? Dice la palabra del Señor. Y este Nazaret era una ciudad, una localidad pequeña, muy pequeña, de Galilea, y estaba al norte y muy cerca de los gentiles. Entonces, por esa causa, era una población que era menospreciada por los judíos, ¿no? Fijaos que en una ocasión, el Sanedrín, en Juan 7:52, el Sanedrín era, digamos, la máxima representación de la Corte Suprema de la Ley Judía, ¿no? Era el Sanedrín. La componían 70 miembros, podían ser de 23 a 70, y el sumo sacerdote era el presidente, 71. Ellos administraban justicia, interpretaban la ley de Dios a su manera. Y eran competentes en temas religiosos, penales y civiles. Y el Señor, que pasó su juventud en Nazaret, en una ocasión, el Sanedrín le dijeron: de Galilea nunca se ha levantado profeta. Menospreciaban esa zona, ¿no?
Incluso los galileos tampoco veían bien a los de Nazaret, ¿no? Porque también en Juan 1,46 dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En plan de broma, ¿no? Como diciendo, este que es de Nazaret, sí, pero de allí qué bueno va a salir, si así son todos. Los menospreciaban, ¿no? Cuando el Señor iba a ser bautizado, otro detalle, él podía haber elegido nacer en Jerusalén o en una ciudad espectacular, no, él vivió en Nazaret y nació en Belén. Cuando él iba a ser bautizado, eso es, digamos, es un misterio, ¿no? Para mí, el Señor se colocó en medio de todos los que estaban esperando ser bautizados por Juan, y nuestro Señor, que es sin pecado, se colocó en medio de ellos. Él, que estaba completamente libre de pecado, se puso como uno de tantos, como un pecador de tantos, para ser bautizado por Juan. Y luego veremos lo que dice Juan, ¿no? Y es que todos estos detalles y muchos más muestran la humildad del Señor, ¿no? Surgen algunas preguntas, ¿no?, en este pasaje, como esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús fue a que Juan le bautizara? ¿Por qué? Porque el bautismo era para los pecadores, ¿no? Los que querían un cambio en sus vidas. Si el Señor no había pecado, ¿qué tenía el Señor que ver con eso? ¿No estaba él sin pecado? En Mateo 3,14 dice la palabra del Señor que Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Tampoco lo entendía, ¿no? Igual que nosotros no lo entendemos, ¿no? Entonces surge la pregunta: ¿por qué entonces fue el Señor bautizado? Podéis pensar, si se os ocurre algo, ¿no? Porque hemos dicho que empieza su ministerio público, y lo más normal cuando empezara su ministerio público, como él realmente era el Mesías, era que se hubiera dirigido al templo, ¿no? A los líderes religiosos, presentándose como el Mesías. Sin embargo, no fue así. Él se dirigió a Juan el Bautista cuando empezó su ministerio, y él quería primero confirmar a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Este es un profeta de Dios, este es uno que viene delante de mí, preparando el camino. Lo mismo que nosotros estamos preparando el camino también para que otras personas le conozcan. El mismo ministerio que hacía Juan lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Desde el principio nuestro Señor también quiso, por eso no fue al templo, también quiso hacer una distinción entre la religión de su tiempo y él, ¿no? Quiso marcar un distanciamiento. Yo no me identifico con la religión que hay y con lo que estoy viendo, ¿no? Pero yo creo que la razón más importante por la que el Señor fue bautizado fue porque él quería identificarse con los pecadores. Él quería identificarse con el pueblo pecador. Por causa nuestra, el Señor Jesús fue hecho pecado. Él no tenía pecado, pero por nuestra causa fue hecho pecado. Y me acordaba del ejemplo de Moisés, ¿no? Moisés dejó su posición de palacio porque él era hijo de la hija de Faraón y él vivía en palacio, ¿no? Pero él dejó esa posición para identificarse con su pueblo, ¿no? Igual que el Señor se identificó con los pecadores, ¿no? Para identificarse con su pueblo y librarlos de la esclavitud, porque también Moisés, usado por Dios, libró de la esclavitud a su pueblo, ¿no? Y el Señor lo mismo, por un poco de tiempo dejó la majestad de su trono para hacerse hombre. Qué bonito el pasaje ese de Filipenses 2, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pues igual que Moisés, el Señor se hizo obediente, se hizo humilde para pagar el pecado del hombre, ¿no? Y librarnos de la esclavitud que nos traía encadenado ese pecado, ¿no? Como decía Isaías 53:6, como dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué fuerte, ¿no? Podemos decir que el bautismo del Señor Jesús fue el primer paso de su ministerio que lo llevaría a la cruz, ¿no? Jesús es ungido, dice el versículo 10, por el Espíritu Santo. Lo mismo que Juan había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como dice Lucas 1:15, también nos surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo? ¿Es que el Señor no tenía el Espíritu Santo? Si era Dios. No es que no lo tuviera, sí lo tenía, sino que vino sobre él, quizás para identificarse con el Antiguo Testamento, porque vino para fortalecerle y para ungirle, porque también era hombre, era Dios y era hombre, para la misión que tenía que hacer, ¿no? Para la misión que tenía que cumplir. Se identificó con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, como sabéis, se ungían a reyes y a sacerdotes, derramando aceite sobre sus cabezas para encomendarle a una función o a un ministerio en concreto, ¿no? Y entonces él se estaba identificando y dice la palabra del Señor que vino el Espíritu Santo de forma visible, ¿no? De paloma. Dice también la palabra del Señor en el versículo 10 que se abrieron los cielos. Los cielos se abrieron. Y vamos a ver el significado de algunos detalles también que hay en estos versículos. Desde Adán, primer hombre, ¿no? Antes de pecar, no había ningún hombre sin pecado en la tierra. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que estaba el Señor Jesús. No había ningún obstáculo, por eso dice que se abrieron los cielos, no habría ningún obstáculo entre él y el Dios Padre, y el cielo, ¿no? Al abrirse los cielos, la bendición de Dios volvía a este mundo en Cristo. Había sido rota esa bendición, había sido rota esa comunión por causa del pecado del hombre, y ahora estaba el Mesías, el que iba a pagar por ese pecado, ¿no? Eran formas de confirmar que realmente Jesús, realmente Cristo, era el Mesías. No tenían que esperar a otro, estaba allí ya, ¿no? Y otra cosa también, otro detalle curioso, es que todo esto estaba ocurriendo en el Jordán. Allí es donde Juan bautizaba, ¿no? Estaba ocurriendo en el río Jordán. Y sabéis que para los judíos el río Jordán no era un río cualquiera. No es un río cualquiera. Era, digamos, la frontera entre el desierto y la tierra prometida, ¿no? Si acordáis de la historia de Josué, Moisés llevó al pueblo hasta puertas del Jordán, pero ya falleció y Josué fue el que avanzó, cruzó el Jordán con el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, para los judíos el río Jordán era significativo, ¿no? Era, digamos, como un paso entre el desierto y las promesas del Señor, ¿no? Y la tierra prometida. En tiempos de Josué, Dios abrió la agua de ese río para que su pueblo pasase, ¿no? Y habitar en tierra prometida, cumpliendo el Señor su promesa, ¿no? Ahora, hermanos, en la presencia del Mesías se abren los cielos, ¿no? Y muestra que la obra de Cristo nos lleva también a una nueva relación con Dios. Ahora la obra de Cristo nos lleva también a un cumplimiento, a una tierra prometida, a un cumplimiento de las promesas del Señor, ¿no? Ha mandado a uno, que ya se venía anunciando siglos antes, ¿no? Entonces los cielos se abrieron, dice la palabra del Señor, y se abrieron en dos direcciones, podemos decir, ¿no? Para que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, viniera a este mundo, y para que todo el que confíe en Él pueda llegar hasta la misma presencia de Dios. Ya tenemos ese camino, ¿no? Ya tenemos esa facilidad, ya tenemos al Mesías, ¿no? Habla también el versículo de que el Espíritu Santo se le apareció en forma de paloma, en forma visible, ¿no? Y en Mateo 10:16 se nombra la paloma y se destaca por su sencillez, ¿no? Quizá en esta ocasión se quería destacar la sencillez del Señor Jesús, ¿no? No se quería dar ninguna espectacularidad al hecho de que el Señor, el Mesías, estaba entre nosotros, ¿no? Se quería hacer de una forma sencilla, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios se presenta en algunas ocasiones como águila, ¿no? En Éxodo 19:14 y en Deuteronomio 32:11
se presenta así, de esa forma, ¿no? Un ave con gran fuerza que protegía a su pueblo de sus enemigos. Pero, como dice Mateo 23, versículo 37, el Evangelio toma la forma de una mansa paloma, toma la forma de una gallina, habla de que protege a sus polluelos bajo sus alas, ¿no? Y en esta ocasión era el mismo Espíritu de Dios, el mismo que en la creación, en Génesis 1:2, se movía sobre la faz de la agua, dice la palabra del Señor. Ese mismo Espíritu ahora se presenta para dar comienzo a una nueva creación, ¿no? Que es en Cristo. En esta ocasión desciende sobre un hombre, sobre nuestro Señor que se hizo hombre, ¿no? Para transformar y hacer algo nuevo en la humanidad. Y luego, por último, en el versículo 11, habla de la voz del Padre, que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo pensaba también, ¿no?, como aplicación para nosotros. Tiene el Señor complacencia. También puede decir el Señor de nosotros: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Que el Señor nos ayude, porque Él ve la actitud del corazón y ve todo, a que su complacencia también esté en nosotros, ¿no? Complacencia también está cuando pecamos y nos arrepentimos, porque el bautismo de Juan estaba llamado al arrepentimiento. Dios confirma que ese que estaba en medio de los pecadores haciendo cola para ser bautizado por otro pecador era su Hijo sin pecado, porque dice: en este tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Pues que el Señor nos ayude a que su complacencia también esté en nosotros, en su Iglesia. Y para conclusión, vemos, como he dicho antes, que las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, están trabajando unánimes, ¿no? Vemos como la obra fue completada por los tres, ¿no? Pero el Padre la diseña, Dios Padre diseña la obra de salvación, la ordena y la aprueba. El Hijo la lleva a cabo, le toca llevarla a cabo. Y el Espíritu Santo unge al Señor, unge al Hijo, para darle autenticidad y darle sello de que Él realmente era el Mesías, ¿no? Así que vemos que los tres están obrando conjuntamente, igual que en la Iglesia, para animarnos. Los tres obran conjuntamente, ¿no? La Iglesia, sabemos que la cabeza es Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige y nos enseña su palabra, y Dios Padre es el que ha hecho el diseño de todo, ¿no? Así que el Señor nos bendiga y nos anime y no nos preocupe cuando quizás otros, porque a Juan el Bautista no le preocupó, tienen más representatividad, y el Señor, que era el que debería tener la representatividad, era el que pasó desapercibido. Pero a Él sea la gloria siempre. Que el Señor bendiga su palabra.